Hola a todos, este es Custom Motovlog y hoy os traigo un vídeo un poco distinto a lo que suelo hacer habitualmente. Os vengo a comentar el lanzamiento mundial de Harley Davidson del día 13 de julio que iba a cambiar el mundo de las motos. Unas palabras un poco fuertes, ¿no? Sí, pero esas palabras no eran mías. Sin más, dentro intro. Vamos a empezar por el principio. Ya sabéis que desde el tema de la normativa Euro, Harley Davidson no tiene a la venta en Europa ningún modelo Sportster. Y hace un tiempo ya que llevábamos esperando que solventaran eso, que lo arreglaran, que sacaran el modelo nuevo del que ya se sabía que llevaban trabajando un tiempo. Pero les pilló el toro y bueno, se quedaron sin ninguna moto de ese estilo desde la entrada de la normativa. Pues hace un tiempo sacaron el comunicado de que el día 13 de julio harían una presentación global de su nuevo modelo, la Sportster S, que vamos, lo vendían como si iba a ser la mejor moto que habían hecho jamás. La mejor de las Sportster como poco, según ellos mismos. Y algunos de vosotros sabéis que yo tenía pensado hacer un directo en el que os enseñaría ese lanzamiento global en el canal de YouTube y que lo viéramos todos juntos. Eso os lo había comentado, pero luego ya no dije nada más y no hice el directo. Y algunos no sabréis por qué. Pues la cosa es que unos pocos días antes de que se hiciera ese lanzamiento, de que sacaran el vídeo en directo para enseñar el modelo nuevo, sacaron como una pequeña preview del modelo en el que apenas se le veía, pero ya vi algunas cositas que no me gustaron. Os pongo un fragmento del vídeo. ¿Habéis visto algo raro? ¿No? Lo pauso un poquito a ver si lo veis mejor. ¿Habéis visto esos escapes? ¿En serio? ¿Eso es un Sportster? ¿De verdad? Pues en vistas de que la moto que iban a sacar, que iba a ser la mejor Sportster de la historia, tenía una pinta, por lo poco que estaba viendo de ella, bastante regular, decidí no verlo en directo, porque pensé que sería una decepción, al menos para mí. Y como yo no sé fingir demasiado bien, dije no lo veo en directo y ya luego si veo que tiene cosas interesantes hago un vídeo y si veo que no, pues bueno, lo dejo correr. Y como veis estoy haciendo este vídeo, así que sí que creo que tiene ciertas cosas interesantes del modelo y vamos a verlo un poco por encima. También hay un vídeo de presentación bastante chulo que he recortado y os lo voy a enseñar luego, pero vamos a empezar con lo que es la parte técnica de la Sportster S, que tiene cosas muy interesantes. Vamos a echar un vistazo a lo que son sus características. Trae el nuevo motor Revolution Max 1250T, que hace a la par además en ese modelo de componente estructural del chasis, lo que baja el peso de la moto a 228 kilos, que bueno, tampoco es que lo haya bajado mucho, pero ahí está. El motor tiene 122 caballos, eso es una auténtica barbaridad y creo que es lo que más llama la atención de este modelo de momento, con lo que sabemos de él. Lleva unos escapes bastante grandes y elevados estilos flat track. Sí se ve que han intentado darle un look que tuviera lo menos posible que ver con una moto custom y lo han conseguido. Yo creo que tiene algo que ver con lo que es la nueva política de Harley Davidson. Tiene pantalla de LCD de 4 pulgadas con Bluetooth y toda la tecnología y electrónica que te puedas imaginar, además de control de crucero y vamos, todo lo que se te ocurra, esta moto lo tiene en cuanto a electrónica. Lleva varios modos de pilotaje para que elijas cuál te conviene y si no encuentras ninguno te puedes incluso crear el tuyo propio, lo cual pues bueno, está interesante. Iluminación Full LED, suspensión regulable, 11,8 litros de depósito y un consumo aproximado de 5,1 litros por cada 100 kilómetros. Cambio de marcha de 6 marchas, lo cual se agradece, y mandos avanzados. Pues bueno, ahora que ya hemos visto lo que son los datos técnicos de la moto, vamos a ver el vídeo de presentación del que os he hablado antes. Eso sí, el vídeo lo he recortado, he quitado toda paja, que tenía mucha, he dejado solo los fragmentos de la moto que yo creo que tienen cosas relevantes y lo vamos a ver juntos, dentro del vídeo. La primera cosa que vemos en el vídeo es que la Sportster S es monoplaza, pero bueno, no te preocupes porque venden un kit para convertirla en biplaza, que conociendo la marca pues no será muy caro. La segunda cosa es algo que ya os he dejado caer antes, esos tubos de escape enormes y que ocupan media moto, en fin, no sé muy bien en qué estarían pensando, la verdad. Luego nos ponen a un hombre tocando la gaita, está en una montaña preciosa, hay cabras y bueno, muchos otros rollos que os he cortado para haceros la vida más fácil. Hacedme caso, no os perdéis demasiado. Viene la mejor parte del vídeo para mí.
Un breve repaso a las Sportster antiguas. Creo que les ha salido mal la jugada, al menos conmigo, que con eso te das incluso más cuenta de que las antiguas eran mucho más bonitas y más guays en general que las nuevas. Pero bueno, ellos sabrán. Ahora unos cuantos planitos con muy poca luz en los que, a decir verdad, hasta parece una moto bonita. Y nos cuenta que se han inspirado en muchas motos anteriores que hicieron, como las ruedas anchas de la 48, el escape elevado de las flat track de Racing y algunas otras cosas más. También nos dicen que les han metido tanta electrónica como han podido en la moto. Eso ya os lo he comentado antes, pero ellos lo recalcan tanto, pues yo también lo voy a hacer. Se llevan la moto a un circuito y nos cuentan la importancia que ha tenido su comportamiento en carreras a la hora de hacer la moto. Y digo yo, por mucho que intentéis hacer que esta Harley vaya muy bien en un circuito, siempre lo hará peor que una CBR de 1000 euros y 20 años. Así que igual no es una decisión muy inteligente centrarse tanto en eso, ¿no? Vamos, digo yo, que el que quiera correr en un circuito no tendrá la Sportster S como su primera opción. En fin, cosas mías, no tenéis por qué estar de acuerdo siquiera. Como me noto un poquito negativo, vamos a ir con las partes buenas y malas de la moto a mi modo de ver. Y por supuesto empezamos con las buenas. Para empezar, que tenga más de 120 caballos. Eso es una brutalidad. Sé que hay mucha gente que ese tipo de datos le interesa mucho y además también tiene muchísimo par. Por lo que en principio lo que es la sensación de conducción de esa moto debería ser como poco pues una sensación de una moto muy poderosa. Pero bueno, eso está por ver. Otra cosa buena, no viene con un baúl de Givi detrás. Yo creo que es una de las pocas cosas que podrían haber hecho para que la moto fuera un poquito menos estética todavía. Otra cosa buena, la moto tiene marchas. Ojo que eso puede parecer poco, pero yo ya me contento con poquitas cosas y eso me da un poco de alegría. Otra cosa buena, no es una moto eléctrica, aunque tenga algo de pinta de serlo. Cuando sacaron la preview del vídeo, yo lo vi y pensé que de verdad que iban a sacar una Sportster que fuera completamente eléctrica y me alegra ver que no. O sea, eso es algo bueno, de verdad. Sé que suena un poco irónico, pero no lo es. Es algo bueno para mi modo de ver. Partes malas. La moto no suena nada bien. Aun teniendo en cuenta lo que son las restricciones actuales, es complicado que una moto tenga un sonido algo agradable, todo eso lo sabemos, pero podemos decir que la Sportster S no tiene un sonido demasiado bonito en ninguno de los sentidos. No parece una custom, ni una Harley tampoco si me apuras. Eso lo pongo como algo malo, pero parece que a los que toman las decisiones en la empresa les parece genial. No sé por qué la verdad, pero sí que es cierto que conozco más gente también que bueno, que les parece bien y bueno, lo que es la Harley Trail o las motos de Harley que no tienen pinta de custom les gusta. Así que bueno, lo pongo en partes malas porque hago yo el vídeo, pero no tienen por qué serlo. Otra cosa mala. El precio de venta de la moto es de 16.800 euros o 17.070 euros si la quieres en otro color que no sea negro. Me parece una brutalidad, ¿no? Es un poco una barbaridad porque sí que es cierto que la han hecho con un motor más grande y tal, pero sigue siendo una Sportster y a un precio como bastante elevado. O sea, no creo que en ese rango de precios esté en la decisión de la gente comprarse esta moto en concreto, ¿no? Bueno, eso está por ver, pero me sorprende. El precio de momento me sorprende para mal. Y os comento la frase de presentación de este modelo. Llamarla la Sportster definitiva es quedarse cortos. Yo creo que se han flipado. El problema de ese tipo de cosas es que genera expectación y cuando tú sacas un modelo que a lo mejor tampoco está tan mal, pero es que yo ya me esperaba la mejor Sportster de la historia para un amante de la Harley en sí, ¿no? No una Sportster que no pareciera una Sportster, que tuviera un poco de pinta eléctrica y que a lo mejor la pueda comprar una persona que en realidad está más interesada en una moto naked o un rollo menos custom, ¿no? No sé. Haberle puesto otro nombre quizás. Ahora ya en serio. Dicen que lo que más han intentado conseguir es una conducción agresiva y deportiva con esta moto. Y puede que así sea. Pero sinceramente, llevo unos cuantos años ya en este mundo de las motos y hasta el momento tengo la impresión de que el que se compra una custom es porque el correr no es una de sus prioridades. Son gente pues que nos gustan otro tipo de cosas y de momento me parece que la Sportster S no tiene ninguna de ellas. Dicen que han reinventado la Sportster sin abandonar su esencia. Yo discrepo. A día de hoy, si me dan a elegir entre este nuevo modelo y una Sportster de los 90 o los 2000, yo tengo claro que elegiría y no sería esta. No sé muy bien cuáles son los planes a largo plazo de Harley Davidson, pero sí que tengo claro que cada vez me parecen más alejados de las custom en sí. De todas formas, no es un gran problema, porque el mercado de segunda mano sigue ahí y siempre podemos disfrutar los modelos que podemos encontrar por ahí de otras épocas. Y también os digo, este vídeo ha quedado como con una opinión muy personal mía, pero es que lo he intentado grabar de otra manera y como os digo, no se me da bien mentir o no decir las cosas que pienso. Me disculpo porque sea un vídeo como tan con mi opinión personal en todo momento, pero es que
no sé hacerlo de otra manera. Espero que lo entendáis. En fin, puede que me haya salido un vídeo un poco negativo, pero os prometo que no era mi intención. De hecho, tenía mucha expectación con este modelo nuevo, pero lo que no puedo y no voy a hacer en principio es mentiros o fingir que me encanta algo si no es así. A día de hoy no vivo de patrocinadores, así que puedo seguir siendo honesto. Y para finalizar ya, deciros que no todo es malo, seguimos esperando unos cuantos lanzamientos en lo que queda de año y hay previsión de que algunos de ellos sean bastante interesantes, así que bueno, queda esperar y a lo mejor pues nos llevamos alguna alegría. Y esto va a ser todo, espero que os haya gustado este vídeo, bastante diferente a lo que suelo hacer, y sin más, me despido ya de todos vosotros y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! Una cosa antes de que te vayas. Esto es un poco brusco, pero se trata de una intervención. He mirado las estadísticas de este canal y solo el 15% de la gente que ve los vídeos está suscrita. El 15%. De cada 8 personas que lo ven, solo una se ha suscrito. Si tú eres esa persona, mis respetos y puedes seguir por su camino, mi buen señor. Este mensaje no es para ti. Pero si eres uno de los otros 7, suscríbete Ecopon, que es gratis, no te cuesta nada. Es ese botoncito de debajo del vídeo que pone suscribirse, en rojo. Dale y harás muy feliz al que hace los vídeos y también a su perrete. La primera cosa que vemos en el vídeo es que la Sportster S es monoplaza. Es curioso porque como que ya dan por supuesto que si te compras esa moto no hay nadie que se vaya a querer subir contigo.